¿Cómo están? Excelente día, es un gusto saludarlos, me da muchísimo gusto recibirlos un día más aquí en Radio 13 Informa. Como todos los días le presento las 13 noticias más relevantes en el mundo de la información. Soy Debbie García y comenzamos. Tras el desbordamiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, en conferencia de prensa, mencionó que se va a llegar al fondo de este asunto. Señaló que se contratarán peritajes externos y que habrá una revisión exhaustiva de la línea 12 para deslindar responsabilidades. Señaló que no recibió ningún informe por parte de la Dirección General del Sindicato del Metro que indicara que existía un riesgo del colapso en la línea 12. Sin embargo, decide mantener a Florencia Serranía como directora del metro, señaló. La colaboración por parte del Metro y de todo el gobierno de la Ciudad de México con la Fiscalía General de Justicia. Se va a hacer una revisión estructural muy detallada de todo el tramo elevado. La Fiscalía tiene un trabajo y estamos seguros que lo va a desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Y eso, como jefa de gobierno, es lo que le hemos solicitado a la fiscal, un peritaje a fondo de la línea 12 del metro. ¿Qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias en las responsabilidades. Asimismo, estamos contratando este peritaje externo para también conocer, a través de este peritaje, la operación de la línea 12 y la revisión estructural a partir de los mejores ingenieros estructuristas de México. El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de este terrible incidente, que haya responsables, con la investigación autónoma e independiente de la Fiscalía General de Justicia. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se puso a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer lo ocurrido la noche en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Afirmó que quien actúa con integridad no teme a nada y yo estoy sujeto a la intervención como un alto funcionario y porque promoví la construcción de la línea 12. Celebró la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esclarecer qué ocurrió y se compruebe con elementos quienes tienen la responsabilidad y se actúe en consecuencia. Respeto a las familias y a quienes fueron afectados. Les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. El colapso en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que hasta el momento ha dejado como saldo 24 muertos y 79 lesionados, es consecuencia de la corrupción de las administraciones anteriores y la falta de atención por parte de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó este martes el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. En conferencia de prensa, Homero Zavala, secretario general del sindicato, afirmó que durante los últimos 3 años han denunciado la falta de mantenimiento en las líneas del metro y calificó a la actual gestión de Florencia Serranía como la peor que ha tenido los trabajadores durante los últimos años. Y solicitamos que se reanude el servicio hasta que se garantice a los trabajadores que haya directores de ROs que den su dictamen y que digan que efectivamente ya podemos regresar a trabajar, de lo contrario no vamos a trabajar. Los trabajadores hablan de paros escalonados, hablan de un paro total de labores hasta que no se normalice la situación. ¿Las 12 líneas? Y hasta que no sean las 12 líneas. En estos días lo confirmamos. ¿Por qué? Porque también tenemos 3 años sin recibir equipo de seguridad. Primero hasta que no veamos la salida de la doctora Serranía y hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad para los trabajadores. Ante esto, Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, evitó responder si asumirá responsabilidad por el colapso de la línea 12 y, de ser necesario, renunciar a su cargo. En conferencia de prensa junto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en que existe un grupo del gobierno encargado específicamente de atender a las familias de los fallecidos y hospitalizados. Sin embargo, evitó dar a conocer cómo se hará efectivo el seguro del metro y la cantidad de dinero que será entregada a los afectados. La funcionaria insistió en que se debe esperar a los resultados de la investigación para fincar responsabilidades. Es que sí, con la experiencia que usted tiene en el servicio público y en particular en la dirección del metro, ¿usted está dispuesta a presentar su renuncia en caso de que la jefa de gobierno lo requiera? Con relación a
a su segunda pregunta, quiero decirle que voy a seguir trabajando y voy a colaborar en todo lo que pueda para determinar la causa del daño estructural que sucedió el día de ayer. Muchas gracias. Y por si no fuera poco, cuando se realizaban maniobras para su instalación, 2 traves de la obra del viaducto urbano Santa Catarina se vinieron abajo este martes. De acuerdo con Protección Civil de ese ayuntamiento, la presencia de los fuertes vientos pudo haber ocasionado el accidente que se registró la mañana de ayer. A pesar de lo aparatoso de los sucesos, no se reportaron personas lesionadas. La obra se localiza sobre la avenida La Montaña y Morones Prieto en la colonia Infonavit La Huasteca, en el mencionado ayuntamiento. Pasando a otros temas, los gobiernos de México y Guatemala ratificaron este martes su compromiso de trabajar en la reducción de la migración irregular, el combate al crimen organizado y al narcotráfico, además del fomento al desarrollo social y económico de las dos regiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo Alejandro Yamatei reiteraron la necesidad de cooperación binacional durante la visita de 2 días en la Ciudad de México y Quintana Roo. Los cancilleres de México y Guatemala firmaron un acuerdo donde se comprometen a aplicar en conjunto los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, con el fin de fortalecer los vínculos entre las dos naciones. Tras su liberación, exonerado por el delito de delincuencia organizada del Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano, Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, fue detenido para ser trasladado a la Fiscalía General de la República en calidad de presentado. Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron que luego de dejar las instalaciones penitenciarias en cumplimiento al mandato del juez segundo de distrito, esto en materia penal del Estado de Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía abordaron al liberado para informarle su nueva situación jurídica. Ya 2 semanas de su reapertura, tienen que cerrar una escuela en Campeche debido a un caso de COVID-19. Vamos a esta información y mucho más. La Secretaría de Salud reporta este 4 de mayo de 2021 que en México hay 20.587 casos activos y 148.438 casos sospechosos de COVID-19. 217.740 personas han fallecido y el 79.6% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud. Tras 2 semanas de haber regresado a clases presenciales, una escuela en el estado de Campeche cerró, luego de que se confirmó un caso de COVID-19 entre el personal educativo. En un comunicado, la Secretaría de Salud del estado de Campeche detalló que una de las 137 escuelas abiertas consideradas en la primera etapa cerró ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19. La dependencia estatal indicó que, siguiendo los lineamientos establecidos para la reapertura de las escuelas, la Secretaría de Educación solicitó que 54 alumnos y 2 docentes fueran enviados a sus casas para cumplir una cuarentena de 14 días. Desde el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, la máxima autoridad del Instituto Politécnico Nacional informó a través de la conferencia mañanera que ya inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos de 50 a 59 años en las instalaciones de esta casa de estudios. En una transmisión en vivo señaló que la institución cuenta con 7,000 metros cuadrados de carpas, 1,300 personas y 90 células de vacunación pertenecientes a la Secretaría de Cultura, de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, entre otros, estos coordinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con estas jornadas, el Instituto Politécnico Nacional se suma a las sedes que participan en la 10ª etapa de vacunación en la Ciudad de México, para este grupo de edad que inició el 3 de mayo en las alcaldías Gustavo A. Madero, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Y la farmacéutica Pfizer pide autorización a los Estados Unidos para comenzar la vacunación en niños contra el COVID-19. Vamos a la información de internacionales y del mundo. La farmacéutica Pfizer dio a conocer que tiene previsto solicitar antes del final de este año la aprobación para un uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en niños de todas las edades.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Pfizer espera solicitar esa autorización en Estados Unidos durante el mes de septiembre en el caso de los niños de 2 a 11 años y en noviembre para los de 6 meses a 2 años. En los ensayos clínicos, la vacuna desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech mostró una eficacia del 100% en ese grupo de edad. La farmacéutica anunció a finales de marzo el inicio de las pruebas del producto en niños de entre 6 meses a 11 años. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina falló este martes a favor del gobierno de Buenos Aires y garantizó el regreso a clases presenciales en las escuelas, en contra de un decreto del presidente Alberto Fernández que había ordenado suspenderlas en medio de la segunda ola de COVID-19. En el fallo, la Corte dijo que la decisión presidencial constituyó una violación a la autonomía de Buenos Aires. La ciudad y las provincias pueden regular la apertura de las escuelas, priorizando la apertura y el regreso a clases presenciales, dijo el tribunal. Al menos 17 manifestantes murieron y más de 800 resultaron heridos durante los disturbios que se registraron por quinto día consecutivo en Colombia en contra de la ley tributaria promovido por el presidente Iván Duque. De acuerdo a lo mencionado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, al menos 16 manifestantes y un policía murieron desde el 28 de abril cuando comenzaron las manifestaciones contra la reforma tributaria en distintas partes del país. Al respecto, la ONU pidió que se lleve a cabo una investigación, juzgamiento y sanción de todos los asesinatos cometidos en el marco de las manifestaciones en Colombia. Mi vida. Hasta aquí el resumen informativo del día de hoy. Les agradezco muchísimo haber estado conmigo un día más. Les recuerdo que ustedes pueden seguir con toda nuestra variada programación a través de nuestras plataformas sociales en Radio 13 Digital. Mientras tanto, yo los espero el día de mañana por aquí a las 8:30 de la mañana con el resumen informativo de Radio 13 Informa. Soy Debbie García, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias.